Bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. El río, que parecía casi inmóvil esa noche, estaba lleno de gente por todas partes. Finalmente llegaron los días cálidos. Las personas que habían venido a pescar lo convirtieron en un bullicio, ocuparon los mejores lugares en ambos lados de la orilla. Se escuchaban canciones desde todas partes. Algunos hombres gruñones estaban sentados en algún lugar, enfadados. Hablaban. Era demasiado ruidoso, pero al parecer había suficientes peces. O tal vez este año, el pescado había confiado demasiado en que la gente no vendría tras él. Estaban picando muy bien. Los hombres se sentían verdaderos reyes de la vida aquí. Estaban disfrutando. Sus vidas parecían haber empezado de nuevo. «Trae un cubo aquí», dijo Martín. Un chico fuerte le trajo un cubo de inmediato. Arrojaron un gran pez y lo llevaron a una mesa improvisada. Las chicas que estaban detrás de la mesa comenzaron a limpiar el pescado de inmediato. Tiraron uno al fuego, el otro se preparaba para hornearse, y eso era más que suficiente para ellos. Martín, que había atrapado prácticamente el único pez en toda la noche, ahora se jactaría de ello lo suficiente como para mantenerlos entretenidos con historias durante varios días. Los demás ni siquiera pensaban en pescar algo. Habían venido aquí para relajarse, no para sentarse junto al agua y esperar a que el pez decidiera morder el anzuelo. «Vamos, ¿a dónde creen que van?», preguntó alguna chica dirigiéndose a los chicos. Los chicos se quitaron las camisetas y se zambulleron en el agua turbia del río. La chica frunció el ceño, miró a Elena. «Al menos tu chico tiene suficiente sentido común para no meterse en este agua». Elena asintió. Ella misma estaba contenta de que Martín no se hubiera ido a nadar. El agua estaba fría y sucia. Había serpientes, pero al parecer, nada de eso detenía a nadie. A ella le preocupaba que alguno de los chicos enganchara un anzuelo. Estaban jugando, riendo, chapoteando con las manos en el agua. Las personas que habían venido aquí específicamente para pescar claramente estaban disgustadas. «Eso es suficiente. Salgan del agua», dijo la misma chica que se había indignado, bastante bruscamente. Bonita claramente no estaba de humor hoy, y probablemente todos lo habían notado. «Sí, déjalos nadar. ¿Cuándo más podrán divertirse así?», dijo Martín, cortando las verduras en trozos grandes para ensartar en brochetas y luego arrojarlas a la parrilla. El invierno fue largo. Así que es comprensible que los chicos quieran nadar. El invierno acaba de terminar. Es el primer día cálido y ya están en el agua como patos. Tú puedes decir eso fácilmente, Martín. Tú tienes cerebro, pero mi idiota no. Y eso significa que en cuanto lleguemos a casa, él se sentará y masticará sus penas, porque se resfriará, dijo Bonita y se sentó en un banco. Se tapó la cara con las manos, pero cuando se las quitó, quedó claro que no estaba llorando. Aparentemente, solo estaba tratando de reunir fuerzas. «¿Qué pasó?», preguntó Elena cuando su conocida parecía estar completamente perdida. «Estoy embarazada». «Por supuesto, tú eres demasiado joven para entender, pero cuando crezcas, entenderás qué es esto. Cuando temes cada retraso y al mismo tiempo sabes que ningún método anticonceptivo te ofrece protección al 100%. Por supuesto, entiendo que los niños son una bendición y debería entenderlo, pero es demasiado pronto para mí. ¿Y sabes lo que es más impactante? Este idiota sabe perfectamente que estoy embarazada, ¿y ves cómo se comporta? Es como un segundo niño», dijo Bonita bastante bruscamente. Bonita tenía 22 años. Estudiaba en la universidad, trabajaba al mismo tiempo y aparentemente entendía que un hijo, que sería una carga para su familia, no era deseado por nadie. Pero no podía hacer un aborto. En ese momento, Elena tenía solo 16 años. Su padre la dejó ir, pero le dijo que volviera antes de la noche. Elena ya sabía que se quedaría a pasar la noche aquí. Entendía que su padre armaría un escándalo, pero no podía negarse al joven.
Martín ya estaba hablando ruidosamente con alguien más, y a Elena no le apetecía unirse a esa conversación masculina. Se quedó con Bonita, hablando. Bonita simplemente encogió los hombros. ¿Realmente sabes lo que es un hijo? Es llanto constante, gritos, berrinches. Imagínatelo. Tienes un hijo. Eso es todo. Los próximos 18 a 20 años serás su sirvienta, y además tendrás que atender a tu hombre. Porque después del nacimiento del niño, él casi con seguridad se convertirá en un idiota con la letra M, dijo Bonita, negando con la cabeza, y su expresión mostraba cuánto estaba cansada. Llantos, cólicos, dientes, faltas al trabajo. ¿Dónde trabajaré después de la baja por maternidad? Ahora no es el momento adecuado para este niño, lo entiendo, y él también lo entiende, pero todos me amenazan con hacer algo malo si decido hacer un aborto. Este bebé vino en el momento menos oportuno. Bonita se quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, Elena miró la maternidad desde otra perspectiva. Por supuesto, en el futuro, se veía a sí misma como madre. Pero claramente no pensó que todo sería tan difícil. Por la noche, todos estaban sentados alrededor de la hoguera, comiendo pescado, charlando mucho. Elena miraba a Bonita todo el tiempo. Bonita ya fingía que no había pasado nada, seguramente no quería arruinar la buena noche para todos. Cuando oscureció por completo, Elena ya se había retirado a la tienda. Martín, que había bebido bastante, también entró, pensando en algo, claramente no estaba de humor para hablar. Elena, que lo había estado esperando en la tienda todo ese tiempo, esperaba que hablaran. Esperaba que pasaran este tiempo juntos, pero aparentemente no estaba destinado a ser. Martín, que se alejaba cada día más de ella, mostró su verdadera cara en este viaje. Ni siquiera le prestó mucha atención. Incluso sus amigos notaron que no estaba particularmente interesado en ella. ¿Sabes que Bonita está embarazada?, preguntó Martín, incluso sin mirar a su novia. Así es. Pensé que ella era una chica inteligente y que no caería en las garras de un idiota como este. Elena no le respondió nada. Sabía perfectamente que Martín solía salir con Bonita, pero ella lo rechazó. ¿Tal vez todavía sentía algo por ella? Parecía estar claramente molesto. Claramente, esta situación no le gustaba. ¿Y por qué tener hijos a una edad tan temprana? Hay tantas oportunidades, tantas cosas por hacer, y se condenan a sí mismos a pañales y mamaderas, dijo Martín. Claramente no aprobaba la situación, pero tampoco quería involucrarse demasiado en ella. Se dio la vuelta y casi de inmediato se quedó dormido. Aparentemente, el alcohol en su sangre estaba haciendo su trabajo. Elena lo acarició suavemente en el hombro. Simplemente pensó que seguramente él estaba muy cansado y su actitud hacia ella estaba dictada más por el cansancio que por la falta de deseo de estar cerca. Honestamente, estaba preocupada de que su relación pronto se resquebrajara y que no pasarían ni un par de semanas antes de que se separaran. Amaba demasiado a Martín y tenía demasiado miedo de que todo terminara pronto. A la mañana siguiente, todo el grupo empezó a regresar a casa. La alegría bulliciosa de la noche anterior ya se había desvanecido por completo. Las personas que habían bebido mucho miraban hacia los lados, murmuraban en voz baja, a veces sujetándose la cabeza que les dolía. Martín no estaba de humor en absoluto. Se subieron al coche y se dirigieron hacia la ciudad. Varias máquinas salieron en fila por la única carretera que conducía al río. Algunas tomaron el camino a la derecha. El coche de Martín y 2 coches de sus amigos lo siguieron. Siempre iba primero. Nunca lo dijo, pero de alguna manera siempre terminaba siendo así. ¿Qué piensas? ¿La aceptará cuando se entere de que está embarazada?, preguntó Martín, dirigiéndose a su novia. No esperaba que volviera a hablar de Bonita, pero estaba contenta de poder tener alguna conversación con Martín. Se aman. Por supuesto, él tendrá miedo. Pero no creo que sea tan desalmado como para abandonarla, dijo Elena. ¿Y qué tiene que ver ser desalmado o no? Eres solo una niña, no lo entenderías, pero a los hombres, en realidad,
Se les supone que deben proveer para la familia después, dijo él. Imagina, ahora está en casa de baja por maternidad. Estará limpiando mocos, cambiando pañales, mientras él tiene que trabajar en 2 empleos. Suena genial, ¿verdad? Los hombres a menudo abandonan a sus familias porque no tienen fuerzas para asumir toda esa maldita responsabilidad. Martín habló sin compasión. Inmediatamente quedó claro que él tenía una opinión muy firme sobre el tema. La posición de Elena claramente no le gustaba. Bueno, sí. Un hombre puede simplemente decir en cualquier momento que está cansado de la familia y luego simplemente irse. Pero, ¿qué puede hacer una mujer? No puede irse y no puede trabajar. Y si el niño sigue enfermo, ¿qué pasará después? No irá al jardín de infantes y ella seguirá cuidándolo, comiendo solo pan con agua y ni siquiera podrá obtener ayuda del Estado porque cualquier ingreso adicional superará el límite establecido, dijo Elena. Martín la miró rápidamente. No esperaba en absoluto que la chica pudiera hablar tan sabiamente. Aparentemente, él la veía como una niña pequeña. Ay, no sigamos con esto. No quiero continuar esta conversación. Si estuviera en su lugar, me haría un aborto y ni siquiera me preocuparía. Este no es el tipo de persona con el que deberías casarte y tener hijos, dijo Martín. Elena decidió no involucrarse más en la conversación. Vio que a su joven no le proporcionaba ningún placer hablar de eso. Pero ella claramente estaba del lado de la desafortunada chica que no sabía qué hacer en este momento. Martín, por supuesto, estaba del lado de su amigo. Martín siempre estaba del lado de sus amigos. No le importaba en absoluto lo que pensara su novia, si en ese momento podía apoyar a su amigo. Cuando llegaron a la gran y hermosa casa, Martín continuó un poco más. Esperó a que Elena saliera del coche. Literalmente tenía escrita en la cara la intención de decirle algo. Pero ya sea que le faltara valor o seriedad, quedó claro que le estaba ocultando algo. ¿Tu padre va a gritarte?, preguntó él. Elena asintió, le dio un beso en la mejilla y luego salió del coche. Se acercó a la cerca, ingresó el código y luego entró. Un hombre alto que estaba de pie con un rifle miró hacia ella. Él la saludó y luego volvió a distraerse. Aparentemente, la seguridad hoy estaba en modo relajado. De cualquier manera, esto le convenía a ella. Elena esperaba que su padre estuviera durmiendo. Porque, si no lo estaba, seguramente le armaría un escándalo. Bien, has llegado. Mírala. ¿Por qué demonios apareciste solo por la mañana? Su padre habló bruscamente cuando la vio. Estaba terriblemente enfadado y lo que más quería era que ella cediera ante él. Elena no dijo nada. Su padre bajaba las escaleras, maldecía, y en esos momentos era mejor no provocarlo. Traerás vergüenza a esta casa, te echaré a la calle sin dinero. Vivirás en una caja en la estación. Tu hijo morirá de hambre y todo por tu estupidez, porque piensas con cualquier cosa menos con tu cabeza, dijo su padre bruscamente. Papá. Cálmate. Vamos, ¿qué importa si me retrasé? ¿Por qué estás tan enfadado?, preguntó ella, pero su padre solo negó con la cabeza. Obviamente, no estaba contento con la situación. No entiendes. Voy a tener que criar a tu hijo después. A tu estúpido Martín, que ni siquiera podrá ganar $1. ¿Por qué estás tan obsesionada con él? ¿Todavía crees que tienes derecho a contradecir a tu padre? No, mi querida, no. Será como yo diga. Si no entiendes en español que te echaré a la calle, te lo escribiré en un cartel. Solo me avergüenzas, soy una persona respetable. Tengo cientos de personas a mi cargo, y tú, a los 16 años, sales y pasas la noche con algún idiota, continuó gritando su padre. Esta histeria era completamente estándar para Elena. Sabía lo que vendría. Por lo tanto, ya no le sorprendía. Su padre, que se puso blanco de rabia, continuaba gritando, y su expresión facial hablaba claramente de su descontento con el comportamiento de su hija. Por su parte, la hija no tenía intención de contradecir a su padre.
Era inútil. Él seguía gritando que ella era una vergüenza para él, que le armaría un escándalo y que si no se comportaba adecuadamente, no la consideraría como su hija. Elena entendía lo que su padre quería decir. Pero también comprendía que no podía demostrarle nada. Su padre era terco. Quizás gracias a esa cualidad, había alcanzado grandes alturas en los negocios y literalmente se había levantado desde cero. Ahora era uno de los empresarios más conocidos en la región, y a pesar de tener suficiente dinero y, en apariencia, realizarse plenamente, no podía aceptar el hecho de que su hija hubiera crecido y que claramente no tenía la intención de quedarse quieta, intentando encontrar su lugar en la vida o al menos amar de verdad. Si para su padre eran simplemente arrebatos y sermones, para la desdichada chica era una pesadilla. Cada día, prácticamente cada hora, escuchaba la voz de su padre en su cabeza gritándole que era una deshonra para la familia. El padre salió a fumar al balcón. Elena se duchó, se cambió de ropa y fue directo al taxi. Tenía que ir a la escuela. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Su padre se negaba a hablarle. Él la castigaría ignorándola, como siempre lo hacía. Nada cambiaba en su relación. Si su madre estuviera viva, no permitiría que su padre se comportara así con ella, o tal vez se habría puesto de su lado. ¿Quién sabe? La madre llevaba demasiado tiempo en la fría tierra como para especular sobre cómo reaccionaría. Elena estaba sentada en el auto, mirando por la ventana. Las lágrimas fluían involuntariamente por su rostro. El conductor la llevó a la escuela. Ella salió del automóvil y se dirigió lentamente hacia la entrada. La maestra, que estaba parada en los escalones, estaba hablando bastante fuerte por teléfono y esa conversación no sonaba agradable. Elena saludó a la maestra, pero no tuvo tiempo de entrar en la escuela antes de que alguien la agarrara fuertemente del brazo y la atrajera hacia sí. ¿Qué pasó?, preguntó su amiga, que la había estado observando desde la ventana del área de recreo y había visto la expresión en el rostro de Elena cuando salió del automóvil. La mirada de Elena estaba claramente decepcionada y triste. Está bien. Tuve una pelea con mi padre. Sucede. En este caso, nada nuevo, dijo Elena, forzando una sonrisa que apenas parecía sincera, y se dirigió hacia el vestuario. Se quitó la chaqueta. Cuando Elena y su amiga finalmente estuvieron en el aula, ella tenía una extraña sensación. Quería llamar a Martín y pedirle que la sacara de casa para que pudieran empezar a vivir juntos como adultos. Porque su padre no le daría una vida. Preferiría escapar con Martín. Que sea una vergüenza para su familia, para su padre, hasta el último día, en lugar de escuchar cada vez cómo es una traidora y cómo ha traicionado a la familia, a su padre. Todo en la misma línea. ¿Crees que papá me permitirá vivir con Martín?, preguntó Elena durante el receso. Finalmente reuniendo el valor para compartir sus pensamientos con su amiga. ¿Te volviste loca? No, por supuesto que no. Tu padre no puede soportarlo. ¿Por qué de repente permitiría que vivan juntos? Si Martín trabajara. Si él estuviera ganando dinero, intentando mejorar su relación con tu padre, estoy segura de que la situación sería completamente diferente. Pero él no quiere hacer nada y, al mismo tiempo, quiere que tu padre lo respete. Así no funciona, dijo su amiga. Entonces, ¿qué debo hacer? Mi padre ya grita todos los días que avergüenzo a la familia. Que si quedo embarazada, me rechazará por completo. Me echará a la calle. Estoy tan cansada de escuchar todo esto. Ya no tengo fuerzas, confesó sinceramente Elena. La amiga la abrazó por el hombro. Se sentaron en el alféizar de la ventana y simplemente querían charlar un rato, hasta que algún profesor los viera sentadas donde no debían estar. Elena casi lloraba. Estaba cansada de la presión de su padre, apenas superaba la pérdida de su madre. A pesar de que habían pasado muchos años, su mente estaba llena de 1000 pensamientos. Solo pensaba en sí misma, en Martín y en las terribles sospechas que la atormentaban y que no quería ni pensar ni analizar. Escucha. Bueno, habla tú con Martín. Que hable con tu padre. Que ellos, como hombres,
hablen. Después de todo, ¿no puede seguir escondiéndose detrás de ti para siempre? Tarde o temprano tendrá que hablar con tu padre y créeme, en este caso es mejor temprano que tarde, en lugar de aparecer más tarde y darse golpes en el pecho como si fuera un héroe. Se presentó para conocer al padre de la novia. Y si no quiere, déjalo. Arregla las cosas con tu padre y olvídate de toda esta situación, dijo la amiga. Elena la miró fijamente, sin entender cómo su amiga podía decir algo así. Pero ella no se andaba con rodeos en sus expresiones. Lo siento, pero creo que estás cometiendo un gran error. Tu Martín es un completo idiota. Un chico así. Perdón. Definitivamente no es la mejor opción. Siempre estará encima de ti. No se trata de tener hijos. Como me contaste, quieres una familia, un hombre que la sostenga como tu padre. Él no es esa opción. No te beneficiarás en absoluto de él. Yo en tu lugar dejaría a Martín, me centraría en mis estudios, entraría a una buena universidad y luego empezaría mi propio negocio, y después pensaría en los chicos, dijo la amiga. Elena se sintió aún más decepcionada de que nadie la apoyara, se sentía tan triste y herida que todo en su interior parecía encogerse. Fue doloroso darse cuenta de que incluso su amiga, que debería haber estado de su lado, resultó ser igual que su padre. Parecía que el mundo entero estaba en su contra y en contra de su pareja. No te enfades conmigo. Simplemente, tienes tantas oportunidades ahora en la vida, y te aferras a ese tonto. Lo entendería si fuera un buen chico serio, pero Martín, la amiga se quedó en silencio. Sí, ¿por qué ninguno de ustedes lo ama?, preguntó Elena con sorpresa. Porque él no es nadie. Tienes 16 años, él tiene 26. A ti te parece que está bien, pero si fueras mayor, te darías cuenta de que si no puede encontrar a alguien de su edad, es porque le falta inteligencia. Por supuesto, alguien de su edad le pediría algo a cambio. Pero alguien como tú simplemente se dejaría llevar. Él está usando tu situación. No tiene educación, no aprende nada, no trabaja en ningún lado. Bebe. Sale con sus amigos de fiesta, pesca y se emborracha. ¿Y por qué la gente debería quererlo?, preguntó la amiga. Elena se quedó en silencio porque no tenía respuesta para esa pregunta. Se sentía decepcionada y, sobre todo, sentía que no podía controlar sus propias emociones. En un estado de ánimo alterado, miró por última vez a su amiga, pero ella no dijo nada. Unos días después, la situación tomó un giro completamente diferente. Elena no fue a la escuela. No tenía fuerzas para sentarse incluso en clase. Se sentó en el borde de la bañera blanca y miró la prueba de embarazo que sostenía en sus manos. La pequeña línea hablaba claramente, estaba embarazada. Elena esperaba que fuera un error. Había sentimientos contradictorios en su interior. Por un lado, estaba emocionada de convertirse en madre. Pero por otro lado, tenía miedo de que el padre llevara a cabo su plan y la dejara en la calle. Todavía tenía fresca la conversación con Bonita y como Martín hablaba del embarazo, la familia y los hijos en general. Temía quedarse completamente sola después de todo lo que había sucedido. Necesitaba hablar con Martín. Pero, ¿qué le diría? Que estaba embarazada. No estaría encantado con esa noticia. Aunque, quién sabe. Tal vez la noticia del embarazo de su propia novia sería mucho más atractiva para él que las noticias sobre el embarazo de Bonita. Cuando Martín llegó a casa y arrojó las llaves, Elena se sobresaltó. Había perdido la noción del tiempo. Ni siquiera pensó que había estado en la bañera tanto tiempo y ahora, un poco perdida y confundida, simplemente miraba la dichosa prueba que mostraría a su novio, con la esperanza de que todo sería diferente. Estoy de mal humor. ¿Hay algo de comer en casa? ¿Realmente no preparaste nada? Y luego gritas desde todos los rincones que necesitas una familia. Y ni siquiera puedes freír unas simples papas, dijo él insatisfecho. Su rostro se torció. Parecía bastante claro que no estaba encantado con la situación. ¿Por qué estás tan disgustada?, preguntó Martín.
Ella le tendió la prueba de embarazo. Cuando Martín vio la prueba con sus propios ojos, su expresión cambió. Se mordió el labio, miró a su novia, se pasó los dedos por el pelo. Vaya, claro que sí. ¡Qué alegría me has dado! ¿No dijiste que estabas tomando pastillas?, dijo el enojado. Ella entendió que esperar apoyo y mucho menos alegría de él era bastante tonto. Martín fruncía el ceño, estaba enojado. Su enojo era genuino, como si no solo estuviera enojado, sino que la odiara. Ese odio bullía en su cabeza con una nueva fuerza. Vaya, qué regalo me has hecho. ¿Qué quieres? ¿Qué hijo necesitamos ahora? ¿Fuiste al médico?, preguntó él. Es demasiado tarde para hacer un aborto, dijo ella, y él la miró con más intensidad. ¿Qué demonios estás pensando? ¿No tienes cabeza? Tu padre tiene un montón de dinero. Que pague a algún médico que esté dispuesto a hacer un aborto a estas alturas. ¿Crees que quiero ser padre a los 26 años? Eres una tonta, dijo él bruscamente. Martín empezó a caminar de un lado a otro, ya que era la única manera de ordenar sus pensamientos. De lo contrario, dejaría de pensar por completo y el miedo lo paralizaba tanto que pensar era difícil y tomar decisiones aún más difícil. ¿Qué debo hacer ahora para que todo vuelva a ser como antes?, preguntó. En ese momento, Elena se decepcionó aún más de él. Martín razonaba como un niño. Quería hacer cualquier cosa para retroceder en el tiempo, pero eso no era posible y aparentemente no le importaba. No necesitaba una familia. No necesitaba a Elena y mucho menos a un hijo. En resumen, si quieres tener al bebé, puedo llevarte a mi madre. Darás a luz allí, yo vendré a visitarte. Tal vez tu padre, cuando no te vea durante bastante tiempo, decida que si quieres ser abuelo. Puede que te acepte de nuevo después. De todos modos, no puedo ofrecerte otra opción. Es este camino o ninguno. Así que decide por ti misma, dijo Martín. Su decisión fue una carga aún más pesada para ella. No esperaba que simplemente quisiera deshacerse de ella. Miles de pensamientos inundaban su mente, pero lo que predominaba era la idea de que su amiga tenía razón. Elena había elegido para su vida a la persona equivocada, alguien que no quería una familia sólida y real como ella. De todos modos, Martín tenía razón en que no podía regresar a casa. Si su padre se enteraba de su embarazo, y más aún de que ya era demasiado tarde para un aborto, nunca la aceptaría de vuelta. Más bien al contrario, probablemente encontraría a un médico dispuesto a cometer el crimen y la dejaría para siempre sin hijos. Elena lloraba mientras estaba en el coche. Martín apenas hablaba con ella. De vez en cuando decía algunas tonterías que lo caracterizaban aún más. Estaba insatisfecho con la situación. Hacía todo lo posible por mostrar que él, como hombre, resolvería todo. Bueno, no te preocupes. Encontraremos una solución. Después de todo, somos adultos. Tu padre tampoco es tonto. Pasarán unos días, se enojará, se enfadará, pero será por poco tiempo. Ya verás. Luego vendrá él mismo, se disculpará. Dirá que quiere criar a su nieto o nieta, dijo Martín. ¿Y tú mismo no quieres criar a tu hijo o hija?, preguntó Elena, mirando a los ojos a su novio. Pero Martín solo miraba la carretera. Hacía como si simplemente no la escuchara. Al parecer, eso fue suficiente para que ella dejara de hacerle preguntas. ¿Y de qué más podía preguntarle? Cuando llegaron a la casa de la madre de Martín, ella recibió a la chica muy cálidamente. Martín explicó todo. La madre asintió con la cabeza, dijo que todo estaría bien si él seguía enviando dinero. Martín, que le juró a su madre que enviaría dinero, que solo necesitaba tiempo para establecerse, encontrar un apartamento, mentía descaradamente, y Elena veía claramente cómo mentía, mirando a su madre a los ojos, sin intenciones de hacer nada. No quería hijos, solo quería una vida feliz en la que pudiera jugar videojuegos, beber con amigos y no preocuparse por nada más. Si Elena criticaba sus palabras,
la madre de Martín solo sonreía. Martín necesitaba resolver sus problemas. Luego empacaría sus cosas, se iría a otra ciudad, si es que podía, y nunca volvería aquí. Estaba firmemente convencido de que el padre de Elena recapacitaría, la llevaría de vuelta. Ni siquiera podía imaginar que la situación sería completamente diferente. Pasaron varios meses. No muy lejos del pueblo al que Martín llevó a Elena embarazada, había un hombre. Estaba regañando por teléfono. Tenía una expresión seria y concentrada, sus ojos brillaban con ira. ¿Por qué me gritas? ¿Eres tonta acaso? Te dije que no hay dinero. ¿Por qué insistes con tus pensiones alimenticias? Leonardo, que estaba de pie cerca del borde del bosque, parecía estar a punto de dirigirse hacia el puente, pero se quedó en su lugar. Era evidente que una vez que se acercara más al puente, donde se extendía un oscuro bosque a lo lejos, la señal del teléfono se cortaría. Los ojos de Leonardo estaban enrojecidos de rabia. Continuó gritando y esta conversación telefónica claramente lo estaba sacando de quicio. No tengo dinero. Te estoy diciendo claramente que actualmente no tengo trabajo. ¿Y tú necesitas pensión alimenticia? ¿Y yo qué voy a comer? Preguntó Leonardo, y su exesposa del otro lado de la línea inmediatamente estalló en un enojado discurso. Lo acusó de que esto era solo su problema y que ella no estaba obligada a preocuparse por su vida, solo por su hijo. Leonardo se sentó en un viejo banco, que se inclinó traicioneramente bajo su peso. Pero ni siquiera consideró levantarse. Si caía en el polvoriento sendero ahora, sería lo menos importante. No era el momento para eso. Encuentra el dinero donde puedas. No estoy obligada a mantener al niño sola. Sabes perfectamente que el niño es pequeño. Sí, ni siquiera puedo salir a comprar al supermercado, y tú te quedas allí en tu pueblo sin hacer nada. No te importa en absoluto cómo sobrevive tu hijo aquí, dijo la mujer. Si alguien hubiera estado cerca, seguramente habría escuchado sus gritos, incluso si el teléfono no estuviera en altavoz. Sí, me importa un comino, dijo él. ¿Qué estás diciendo? Se indignó la mujer. Si te importara, estarías cuidando al niño junto conmigo, o incluso más que yo. Pero tú haces todo esto de manera irresponsable. Leonardo colgó el teléfono. Apagó el teléfono y se recostó en el respaldo del banco en ruinas, sintiendo que su desilusión con la vida se volvía más fuerte con cada momento. Estaba terriblemente cansado, y de esta fatiga ya no había salvación. Estaba nauseabundo por los ataques constantes de su exesposa. Cuando se divorciaron, él había esperado hasta el último momento que, por algún orgullo femenino, ella simplemente no hablaría con él, no le exigiría pensión alimenticia, como todas esas mujeres que solo gritan que no quieren nada de un hombre. Se levantó del banco, que volvió a crujir traicioneramente. Sonrió melancólicamente. Recordó cómo, cuando era un niño, solían correr hacia aquí y el banco era nuevo y no tan desmoronado como ahora. Leonardo se dirigió hacia el puente. Era el único lugar donde se sentía bien y en paz. El único lugar donde podía quedarse, mirar el agua y simplemente pensar en cómo solía estar bien. Su mente estaba hecha un lío. ¿Cómo iba a resolver el problema del dinero? Siempre tenía algún problema. ¿Cómo iba a pagar la pensión alimenticia por un hijo que ni siquiera lo conocía y quizás nunca lo conocería? Estaba enfadado con su esposa porque había esperado que ella rápidamente encontraría a otro hombre y él no tendría que ser el padre de su hijo. Había esperado que ella no pediría pensión alimenticia. Tenía muchas esperanzas que, como resultó, nunca se cumplieron. Leonardo se detuvo cuando escuchó un extraño sonido. De repente, sintió una extraña sensación interna, como si estuviera donde no debería estar. Levantó la cabeza, escuchó atentamente y trató de entender de dónde venía ese sonido. El sonido venía del lado del puente. Leonardo, que claramente tenía problemas de visión, miró atentamente hacia adelante. Trataba de entender que estaba cerca del puente, ya que no podía ver claramente. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, pero no recibió respuesta.
maldijo en voz alta y, al momento siguiente, se apresuró hacia el puente. Fue un grito, o algo así. Leonardo comprendió casi de inmediato que alguien, probablemente arrojó un saco con gatitos al puente, esperando que alguien salvara a los pequeños que, aparentemente, no tendrían otra oportunidad. Pero cuando Leonardo se acercó más, simplemente se quedó parado. Se negaba a entender lo que veía frente a él. Vio una cesta de mimbre, como para un picnic. La cesta estaba vieja, aunque obviamente de buena calidad. «Maldita sea», dijo Leonardo bastante bruscamente. Maldijo y luego, arrodillándose en el acto, se inclinó hacia el suelo. Cuando abrió la cesta, se sorprendió por la inesperada sorpresa. Incluso para alguien como él, fue increíble ver a un bebé humano real en la cesta. Era un bebé que lloraba, claramente intentaba decir algo, pero su discurso era incomprensible. El niño intentaba llamar la atención. Leonardo lo tomó en brazos, lo sostuvo. No entendía en absoluto qué hacer ahora. Además, se negaba a comprender lo que estaba sucediendo. Caminó hacia casa, llevando en sus brazos la cesta con el bebé. Por primera vez en mucho tiempo, no podía creer lo que le estaba ocurriendo. Últimamente, Leonardo había estado bebiendo mucho alcohol y le costaba enormemente orientarse en la vida real y entender lo que estaba sucediendo. Incluso estando sobrio en esta situación, le resultaba extremadamente difícil comprender lo que estaba sucediendo, pero el bebé lloraba en sus brazos. Era una prueba viviente de que no estaba imaginando nada. Y él, como alguien que creía firmemente que nunca sería víctima de la fiebre blanca, estaba seguro de que todo esto tampoco era imaginación. Cuando Leonardo llevó al bebé a casa, lo primero que hizo fue llamar a su exesposa y contarle todo. Al principio, Leonardo pensó que ella se reiría de él, pero no. Ella lo escuchó atentamente y le pidió que esperara. Leonardo no discutió. Siempre fue así. Cuando estaban juntos, su esposa siempre tomaba decisiones. Solo tenía que esperar un poco. Cuando ella llamó nuevamente, dijo que pronto vendrían a buscar al bebé y que él debía recibir dinero de ellos si no quería quedarse sin un centavo, y que la gente estaba dispuesta a pagar una buena suma solo para que les entregaran al niño. Leonardo estaba tan contento de que ahora también ganaría algo de dinero extra que no podía pensar en nada más. Su sonrisa se extendió de oreja a oreja, y su esposa claramente no se sentiría cómoda con esa sonrisa tonta. En ese momento, ella esperaba que él no cometiera un error. Pero difícilmente podría haber imaginado que pensaba realmente él. Leonardo recorrió la pequeña casa que solía pertenecerle a su madre. Revisó todos los armarios, no había nada para beber en absoluto, y estar sobrio mientras esperaba era increíblemente difícil para él. Miraba a su alrededor tontamente, aparentemente tratando de descubrir dónde más podría encontrar algo para embriagarse y dejar de pensar aunque sea por unos minutos. Porque los pensamientos que tenía claramente lo asustaban. A veces salía a la calle, miraba, tal vez alguien vendría, pero no había nadie. Estaba enojado consigo mismo por haber creído a su esposa. Estaba enojado por estar escuchando el llanto del bebé en lugar de estar completamente borracho y sin pensar en nada más. Se sentía nauseabundo al darse cuenta de que las cosas solo empeorarían a partir de ahora. Pero trató de hacer parecer que era lo suficientemente adulto como para controlarse. Si la gente de la que su esposa había hablado lo veía borracho, podrían decidir no darle dinero en absoluto. Y el dinero era su única motivación. «Maldita sea, esposa», dijo bastante bruscamente y de inmediato escuchó el sonido de un automóvil acercándose. Los automóviles en esta área eran una rareza. Era prácticamente imposible equivocarse. Leonardo salió a la calle, no llevó al niño consigo. No tenía sentido. Después de todo, el niño no tenía nada que ver con él. Leonardo incluso estaba enojado consigo mismo por no poder controlarse. Todavía estaba nervioso y aún quería beber alcohol. Se prometió a sí mismo que en cuanto vendiera al niño, tan pronto como tuviera la oportunidad, correría rápidamente a la tienda y allí, si tenía la oportunidad, compraría alcohol y se iría al puente, donde podría beber normalmente. Pensé que ya no vendrían. ¿Qué les llevó tanto tiempo?
Preguntó, mirando con enojo a la desafortunada pareja, pero de inmediato se calmó. Por teléfono, su esposa le había dicho que Conchita y Vito habían querido tener un hijo durante mucho tiempo, pero debido a problemas de salud y otras circunstancias, no habían podido tenerlo. Cuando vio sus rostros desconcertados, de inmediato se calmó. Está bien, lo siento, él está adentro. Conchita fue la primera en entrar en la casa y miró al bebé con miedo. Era tan desdichado, tan pequeño, que inmediatamente comenzaron a llenarse de lágrimas sus ojos. Se tapó la cara con las manos y luego, al tomar al bebé en brazos, se sintió aún más inquieta que cuando estaba en el coche. Habían hablado mucho con su esposo sobre si deberían llevarse al niño en secreto si no les aprobaban la adopción. Pero al mismo tiempo, tenían miedo, porque de todas formas tendrían que hacer los trámites, y aquí tenían una opción ideal. Un bebé que nunca conocería a sus padres y que nunca aparecerían en su vida, un hombre que, habiendo abandonado al bebé a su suerte, de repente lo recordaría después de muchos años. Si Conchita y Vito supieran cuál sería el destino de este bebé, probablemente no estarían tan felices. Por ahora, pensaban que este bebé era un verdadero lienzo en blanco y estaban dispuestos a adoptarlo, darle una familia y sentirse padres. En el momento en que Conchita salió de la casa sosteniendo la cesta en sus manos, su esposo ya había pagado. El hombre que encontró al bebé vendió al recién nacido a esta pareja sin hijos por una pequeña suma. Gracias. ¿Qué puedo decir? Es increíble que hayas aparecido en nuestras vidas, dijo Leonardo, su sonrisa se extendía de oreja a oreja. Al parecer, eso era más que suficiente. Estaba a punto de correr a la tienda en ese momento, pero la pareja todavía estaba con él. Gracias a ustedes. ¿Están seguros de que no había nadie cuando lo encontraron? Preguntó Conchita nerviosamente, y el hombre que solo estaba pensando en una botella de alcohol ni siquiera intentó decir nada. Solo asintió, sonrió y ya anticipaba los momentos alegres cuando estaría a solas con su botella de alcohol, satisfecho con la vida y sin pensar en su esposa, el niño o cualquier otra cosa. Conchita y Vito se subieron al coche. Estaban claramente contentos de tener al bebé en sus brazos, pero confundidos, aún sentían que algo no estaba bien. Se sentaron en el coche a cada lado de la cesta. Miraban al pequeño bebé que dormía profundamente y pensaban en cómo nunca conocería a sus verdaderos padres. Pero harían todo lo posible para que el niño simplemente fuera feliz. Conchita y Vito ni siquiera sospechaban lo que les esperaba en un futuro cercano. ¡Qué lindo es! Dios mío, ¿cómo podrían haber dejado a un bebé cerca del río? Estaba tan alto. ¿Quién sabe qué podría haber pasado? ¿Y si la cesta se hubiera caído? Preguntó Conchita con temblores en la voz. En su voz se notaba un miedo claro. ¿Ahora todo estará bien? Ya lo verás. Estamos agradecidos de haberle dicho todo a esa mujer y de que nos hayan encontrado al niño. Ni siquiera puedo creerlo, dijo Vito. Hablaban el uno con el otro, miraban al pequeño bebé y a ninguno de ellos se le ocurrió pensar en cómo terminó el bebé allí. Conchita sentía en lo más profundo de su ser que algo no estaba bien, pero tenía una corazonada desagradable que solo aumentaba sus dudas. Trataba de apartar esa corazonada a un lado. Después de todo, merecían ser felices. Habían invertido demasiado tiempo para lograr la adopción y se habían enfrentado con demasiada frecuencia a un sistema que no les daba la oportunidad de tener el hijo que deseaban. Conchita prefería pensar que el destino finalmente los había alcanzado y que era hora de dejar de preocuparse por tonterías. Era hora de relajarse. Cuando llevaron al bebé a casa, llamaron inmediatamente a un médico. El médico sugirió desvestir al bebé, bañarlo y para cuando ella llegara, el bebé estaría listo para ser examinado visualmente. Solo se podía llevar al hospital el lunes, pero necesitaban documentos para el bebé. Conchita y Vito, que estaban tan felices de haber obtenido al bebé en secreto, ahora claramente no entendían lo que estaba sucediendo. Ahora necesitaban de alguna manera obtener documentos para que el bebé pudiera recibir atención médica. Pero, ¿cómo hacerlo? Si el niño fue obtenido de manera deshonesta. No te preocupes. Ocúpate del niño. Yo resolveré todo. En el peor de los casos,
simplemente lo llevaremos a la policía. Presentaremos una denuncia para que nos otorguen la custodia, y si es necesario, venderé el coche, pero de alguna manera lo obtendremos. ¿Me escuchas?, dijo él, abrazando a su esposa con ternura, quien ya se sentía tan abrumada que apenas podía hablar por los nervios. Ella empezó a desenvolver al bebé, quien de inmediato extendió sus brazos, disfrutando de estar finalmente libre. Pero entonces vio que había una carta en el pañal. En esta carta había un papel, una llave y otra nota. Al principio, Conchita no entendió, pero luego, cuando desplegó la nota, ni siquiera la leyó, fue directamente hacia su esposo. Le entregó la carta. Él la miró sorprendido, y ella le contó dónde encontró el mensaje. Quiero agradecerles por haber encontrado y llevado a mi hijo. Espero que mi pequeño encuentre felicidad en una nueva familia, donde lo amen y donde no lo consideren una vergüenza para la familia. Lo único que pido es que amen a este niño, que le den la oportunidad de realizarse y le den la oportunidad de vivir como él quiera. También quiero pedir que lo llamen Carlos. Cuando todavía estaba en mi vientre, cada vez que pronunciaba ese nombre, él me pateaba. Consideremos que es su voluntad, leyó Vito, miró a su esposa, encogiéndose de hombros indefinidamente, y luego continuó leyendo. Me he convertido en una vergüenza para mi padre. Ya no soy necesaria para nadie y mi hijo no es necesario para nadie. No puedo criarlo. No puedo vivir sabiendo cómo avergoncé a mi familia. Para mí, hay solo un camino, saltar del puente, pero el niño debe vivir. Les dejo una llave, les dejo una dirección, mi rostro les dará la oportunidad de criar a mi hijo dignamente. Ambos se quedaron en silencio. Vito, que había leído la carta, la volvió a leer con los ojos. Se lanzó desde el puente. ¿Por qué alguien de su familia no aceptó su embarazo? Dios mío. Pobre chica. Parece que es muy joven y está sola, ¿verdad?, dijo Conchita a través de las lágrimas, sin comprender cómo reaccionar ante la carta que acababa de leer. ¿Qué significa que su rostro nos ayudará a criar dignamente a nuestro hijo? ¿Qué dirección es esta y qué llave es esta?, preguntó él. Vito razonaba más sobriamente que su esposa, quien, absorta en sus sentimientos, apenas podía imaginar lo que debió haber sentido la desdichada joven parada en el borde del puente, pensando en cómo, al dar a luz a este nuevo ser, se había convertido en una vergüenza para su familia. Mañana iré a la policía, llevaré esta carta. Aparentemente, la chica dejó una dirección y una llave en otro papel. Aparentemente, ella sabía que la gente podría llevar esto a la policía, y para que la policía no supiera ni sobre la dirección ni sobre la llave. Irás a la dirección. Mi madre cuidará al niño. Es lo mejor que podemos hacer, dijo Vito. La esposa lo miró con los ojos muy abiertos. No comprendía lo que él planeaba hacer. De repente, se dio cuenta de que él planeaba ir a la policía, y eso la asustó terriblemente. Escucha, entiendo todo, dijo Vito. Miraba los ojos desesperados de su esposa e intentaba elegir las palabras cuidadosamente para no ofenderla. Hemos querido tener un hijo durante mucho tiempo y no ha funcionado. Ahora tenemos al bebé y quiero ir a la policía. Sé perfectamente en qué estás pensando. Aquí alguien se lanzó desde el puente, la obligaron, la llevaron al suicidio. Esto es un delito. Necesitamos presentar una denuncia en la policía, de lo contrario, si todo esto sale a la luz y el niño termina estando con nosotros, se lo llevarán. Pero de esta manera lo formalizaremos oficialmente, le haremos documentos y ya está. No hay nada de qué preocuparse aquí. Se me ocurrirá algo. Vito ni siquiera creía sus propias palabras. Estaba bastante nervioso y de ese nerviosismo le estaba dando un tic nervioso. Sus ojos parpadeaban. ¿Qué podía hacer en esta situación? ¿Cómo podía hacer todo para que no le quitaran el niño? Conchita, que estaba aferrada al bebé, no lo dejaría ir por nada. Sí, y él sentía que esta era una verdadera señal del destino. No podían rechazar a esta pequeñita. Ah, por otro lado. Pero, ¿quién será el que decida llevarse a un niño que podría tener una vida feliz?
Si este niño puede encontrar una familia y por lo que sea que lo estén llevando, ¿por qué llevarlo a un orfanato? Está bien, es tu decisión. De todas formas, no podré convencerte. Además, sé con la cabeza fría que tienes razón, dijo Conchita. Miró a su esposo y de inmediato fue hacia el niño, él la siguió. El pequeño estaba bien alimentado, bañado, dormía profundamente, sus labios formaban un pequeño lazo. Despertaba simpatía en los nuevos padres. Pero el niño ni siquiera sabe qué ha pasado con su madre, pero si la policía lo permite, supongo que guardaré la carta. Algún día querrá saber qué pasó con su madre y no quiero que piense que lo abandonó porque no lo amaba, dijo Vito. Conchita estaba en contra de esta idea, pero decidió no decir nada más. Tendría tiempo suficiente para convencerlo. Ahora, todo su cuidado y atención debían centrarse en el pequeño, que dormía profundamente y no se preocupaba por nada en el mundo. A la mañana siguiente, Conchita se despertó con dolor de cabeza. Casi no había dormido. El bebé se despertaba constantemente, pero ella se levantaba sin dudarlo y hacía todo lo necesario. Luego se levantaba su esposo. Se dividieron las tareas y cuidar del niño se volvió mucho más fácil. Hoy sucedería lo que Conchita temía más. Temía que le quitaran al niño tan pronto como su esposo llegara a la policía, tan pronto como entregara la carta. Todo se aclararía de inmediato. Por su parte, Conchita tenía que ir a la dirección que estaba escrita en la nota y averiguar qué significaba, como su rostro les ayudaría a criar al niño de manera digna. ¿Estás lista?, preguntó su esposo cuando ambos estaban parados junto a la puerta. Su madre ya estaba hablando suavemente junto a la cuna. No. Pero tampoco hay elección, dijo Conchita y se enjugó una lágrima. No te preocupes. Solo haz tu trabajo y yo haré el mío. Entiendo que ambos estamos pasando por un momento difícil ahora, pero no podemos rendirnos. Pasaremos por todo esto y todo terminará. El niño será nuestro. Tendrá documentos y tú y yo seremos personas libres, simplemente con un hijo, dijo Vito, apretando fuertemente la mano de su esposa antes de salir primero del apartamento. Se subió a su coche, ella se subió al suyo y ahora cada uno se fue en direcciones opuestas. Conchita ingresó la dirección en su navegador, que estaba escrita en la nota, y se sorprendió de lo lejos que estaba. Encendió la radio en silencio para no volverse loca en el camino. Sus pensamientos se entrelazaban. Algunos la reconfortaban, otros aumentaban la tensión, haciéndola temblar mientras conducía. Se detuvo 2 veces solo para calmarse un poco, para asegurarse de que su nerviosismo no la hiciera chocar contra el auto de alguien más, provocando un accidente y posiblemente perdiendo su propia vida. Cada vez que pensaba en el niño, ahora recordaba a su madre, parada al borde del puente, diciendo adiós a su pequeño y luego, dando un paso adelante, se despedía de la vida. ¿Qué tan crueles tenían que ser las personas para no apoyar a una joven futura madre, para dejarla sola con todos estos miedos, hormonas, y además humillarla, avergonzando a su familia? Cuando Conchita se detuvo frente a la casa, se sorprendió mucho. Era una gran cabaña, abandonada desde hace mucho tiempo. Conchita salió lentamente del coche, miró a su alrededor, pero no había nadie. Aparentemente, estas eran casas a las que la gente venía solo para descansar. En algún lugar a lo lejos, una puerta se cerró con un chasquido. Conchita se estremeció, pero se dio cuenta de que el sonido venía de otro lugar por completo. Entró por la puerta y, sin dejar que se cerrara, tomó un libro del estante más cercano y lo colocó debajo de la puerta en caso de que no se pudiera abrir desde adentro después. Esta era una casa ajena. No era sorprendente que Conchita tuviera tanto miedo con respecto a ella. Caminó por los pasillos, recorrió las habitaciones y aún no podía entender por qué estaba allí. ¿Qué rostro? ¿De qué estaban hablando? Y entonces Conchita se quedó inmóvil. En la gran sala de estar, donde estaba la chimenea, se alzaba un hermoso retrato y Conchita entendió de qué rostro estaban hablando. Una hermosa y joven niña miraba desde el retrato en un vestido verdaderamente real. Conchita no sabía que la madre había encargado este retrato para su hija cuando tenía solo 7 años. Como una infanta Margarita, la niña estaba de pie, sonriendo,
ajustando los pliegues de su lujoso vestido. Conchita se acercó, movió una mesa, se subió a ella. Agarró ambos lados del marco, lo levantó y lo bajó. Directamente detrás del retrato, el papel tapiz pegado sobresalía mucho. Conchita sacó un cuchillo, cortó el papel tapiz. Inmediatamente, anticipando lo que diría la gente que de repente entrara en casa y viera que había un intruso, tenía miedo. En cualquier momento, alguien podría acercarse a esta casa. En cualquier momento, las personas que vivían aquí podrían decidir regresar, llamar a la policía y no habría explicaciones. Conchita se quedó parada como una estatua, mirando una pequeña caja fuerte, y se dio cuenta de que la llave con la que había abierto la casa era realmente de doble cara. Colocó la hermosa cabeza pintada de la llave en un agujero especial y luego giró. La caja fuerte hizo clic, con gran esfuerzo, cedió, y cuando Conchita vio la enorme cantidad de dinero, oro y joyas, simplemente se quedó sin palabras. El hombre que vendió al niño a la pareja estéril por una suma insignificante ni siquiera sabía qué tesoro tenía en sus manos. Conchita, sin dudarlo, metió el bolso. Cuando lo bajó, se dio cuenta de que sería problemático llevarlo de vuelta al coche, sería difícil. Pero esta era realmente la única oportunidad para criar al niño adecuadamente, darle educación, comprarle una casa, asegurar un buen comienzo en la vida. Conchita salió corriendo de la casa y ahora, quedándose a solas con sus pensamientos, se sentía como una ladrona. ¿De quién era esa casa? ¿Acaso la niña a la que retrataron con tanto amor dio a luz a un niño que nadie quería? ¿Acaso la niña misma no era querida por nadie, si había tomado una decisión tan desesperada? Conchita no tenía respuestas a estas preguntas. Simplemente dejó caer el bolso en el maletero, regresó a la casa, colgó el retrato con cuidado en su lugar, pidió perdón a la chica, sin saber por qué, y regresó al automóvil. Cuando Conchita regresaba a casa, se sentía tan desconcertada que además del miedo por el niño, también sentía miedo por sus propias vidas. Cuando Conchita llegó a casa, arrojó el bolso debajo de la cama en el dormitorio y fue hacia el niño. La madre de Vito claramente estaba inquieta por algo. Sostenía al niño, lo mecía y luego lo pasó a la madre. Vito llamó. Dice que algo salió mal. Lo siento, Conchita, debemos prepararnos para lo peor, dijo la anciana mujer. Conchita asintió y sintió cómo temblaba desde adentro. ¿Dijo que se llevarán al niño?, preguntó ella. No. Solo dijo que no esperemos nada bueno, que todos están corriendo, llamando, algo sucedió. No lo están dejando ir, dijo ella. Conchita se mordió el labio, meciendo al niño, y esperaba que todo saliera bien. Quién sabe, tal vez estos fueran los últimos momentos en que sostenía al niño en sus brazos. Muy pronto, los policías vendrían aquí con sirenas, tomarían al niño y ella y su esposo estarían nuevamente solos. Para cuando Vito llegó a casa, su esposa ya se había calmado, apenas se mantenía firme, preocupada. No podía entender qué hacer a continuación. Se preocupaba por sí misma, por el niño. Por todos los momentos que podrían haber perdido si le quitaban al niño. Vito parecía desconsolado. Estaba completamente abrumado y sus pensamientos iban desde esperanzas hasta una completa desesperación. Vito se sentó a la mesa. Su esposa y su madre se sentaron frente a él, esperando a que él contara todo. No sé cómo decírselos. Cuando llegué a la comisaría, me colgaron todo de inmediato, me metieron en una oficina y me dijeron que esperara. Estaban corriendo de un lado para otro como locos. Naturalmente, no soy tonto. Entendí de inmediato que algo había sucedido. Aparentemente, este niño es muy importante y luego supe que resulta que es el nieto del señor Bolívar, dijo Vito, gesticulando con las manos. ¿El señor Bolívar? ¿Jacob Bolívar?, preguntó la madre de Vito, cambiando su expresión facial. Solo Conchita, que había venido aquí relativamente recientemente, casi no sabía nada sobre este hombre. Vito asintió con la cabeza. Tenía una mirada perdida. No puede ser. Deben mantenerse fuertes. ¿Quién sabe qué se le pasa por la cabeza a ese hombre? Nunca fue conocido por su cordura.
Si hay un escándalo entre los empresarios, puedes apostar que todo lo organizó el señor Bolívar. ¿Cómo pudo dejar que su propia hija se escapara?, se quejó la anciana mujer. Luego, negando con la cabeza y tomando la mano de Conchita, que estaba pálida de miedo y se daba cuenta de lo que podrían enfrentar. Conchita, completamente desconcertada, no mencionó el dinero, las piedras preciosas, el oro que encontró en el lugar al que la madre del niño la envió. ¿Qué pasará con el niño?, preguntó la madre de Vito, sabiendo que Conchita no tenía fuerzas para hacer esa pregunta. Dijeron que si tenemos la posibilidad, podemos dejarlo con nosotros por ahora y luego decidirán. Ya sabes, si el niño tiene parientes, especialmente parientes de sangre, probablemente se lo llevarán. Lo siento, probablemente sea mi culpa, dijo él. Conchita simplemente negó con la cabeza. No culpaba a su esposo de nada. Era el siglo XXI. No podían ocultar para siempre que habían tomado al niño. Tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. ¿Lo has visto personalmente?, preguntó la anciana mujer. Vito solo negó con la cabeza y trató de recordar cada detalle, ya que ocurrieron demasiadas cosas durante el tiempo que estuvo en la comisaría. Por ahora, no se entiende nada. Dijeron que se comunicarían con él, pero no lo he visto ni oído. Creo que habrá un gran escándalo cuando se dé cuenta de que, por su culpa, su propia hija ya no está en este mundo. Es aterrador imaginarlo. Tal vez, por otro lado, se preocupará y se culpará a sí mismo, o tal vez se alegrará de que la deshonra de la familia, como él probablemente lo expresaría, ya no le afecte más, reflexionó Vito. ¿Desde cuándo es un deshonra tener un hijo?, gritó la madre de Vito, golpeando el puño en la mesa. Es biología. Lo que sucedió, sucedió. Debería alegrarse de que su hija no abortó y le dio un nieto. Maldito idiota. Deja que su hija venga a él en sueños y le diga que se tiró de un puente por su culpa. Anormal. Es una vergüenza para él. Míralo. La madre de Vito estaba indignada, incapaz de calmarse. Se levantó de la silla, no podía quedarse quieta y de inmediato fue a la mesa para empezar a cocinar algo. Cocinar en esta situación era casi lo único que la calmaba. Cuando se fuera de la casa de su hijo a la suya, estaría aún más indignada. Aquí, al menos, se detenía un poco. Hasta donde sé, la madre de la niña murió hace mucho tiempo. Debería haberse alegrado de que ella misma se convirtiera en madre. ¿Y qué hizo él? Le hizo un escándalo allí. ¿Por qué de repente ella decidió que era una deshonra para la familia? Tales pensamientos no surgen de la nada. Si su papá amara a su hija, nunca habría dicho que ella lo avergüenza. En cambio, se habría alegrado de tener un nieto. Pero con su dinero, podría permitirse una niñera y darle a su hija la oportunidad de seguir estudiando. Pero, por lo visto, este idiota la echó de su casa, se indignó la anciana mujer. Vito tampoco sabía qué pensar. Estaba completamente confundido. Miraba a su esposa con esperanza, como si ella pudiera darle alguna pista. Pero probablemente no se podía decir nada en esta situación. No entiendo. ¿Por qué diablos todos nosotros tenemos que sentarnos ahora y preocuparnos? ¿Cómo podemos entregar a un niño a alguien por cuya culpa la madre de ese niño se arrojó de un puente?, preguntó Conchita. Su voz temblaba y se podía escuchar en su tono que apenas estaba conteniendo las lágrimas. Vito la agarró fuertemente de la mano y Conchita apenas pudo darse cuenta de lo rápido que pasó el tiempo. Ahora estaba sentada en la sala de estar con su esposo. La madre de él se había ido a casa. Y ellos se quedaron aquí solos, rodeados por pensamientos constantes sobre el futuro inmediato y lo que les esperaba. ¿Crees que podremos superar todo esto?, preguntó Conchita, mirando al pequeño Carlos, que tenía en brazos. Le harán documentos. Cuando el abuelo se entere de que el niño está en buenas manos, no luchará por él. Estoy seguro de que si la hija embarazada fue una deshonra para él, el nieto también lo será. Espero que simplemente apruebe la custodia del niño y ya está. No quiero que te preocupes. De hecho,
No quiero que ninguno de los dos se preocupe. Espero que todo vuelva a la normalidad. Porque de lo contrario, simplemente no puede ser, dijo Vito. Conchita lloraba. El pequeño Carlos, que estaba en los brazos de su nueva madre, la miraba con concentración, como si intentara entender por qué ella estaba tan angustiada. Tan bonita, tan amable y llorando por nada. Vito también miraba al niño y pensaba que seguramente experimentaría un shock cuando lo arrancaran de su nueva familia y lo llevaran a algún lugar desconocido. Difícilmente alguien puede ser un buen padre si ha llevado a su propia hija a un estado tan terrible que decidió hacer esto consigo misma y con su hijo. Lucharemos por él, dijo Vito, abrazando nuevamente a su esposa fuertemente, besándola en la mejilla. Verás, querida. Lucharemos por él hasta el final. Es nuestro destino. Ahora es nuestro hijo y haremos todo lo posible para que nuestro hijo se quede con nosotros. Conchita confiaba en su esposo, pero tenía dudas. El hombre que era el abuelo biológico del bebé claramente tenía bastantes problemas, pero también tenía mucho dinero y podía simplemente delegar todo esto en algún abogado, ni siquiera apareciendo en la corte. Tenían que estar preparados para que la situación pudiera tomar un giro completamente diferente. La madre de Vito tenía razón. Debían esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. El tiempo al principio pasaba tan lentamente que parecía que se quedaba estancado. Pero pronto, Conchita y Vito, quienes habían tomado al niño pagando una pequeña cantidad de dinero, seguían ocupándose de él, cuidándolo. Les dieron documentos. Pudieron proporcionarle atención médica. Resultó que el niño tenía algunos problemas. Todo era tratable, corregible, pero requería mucho tiempo y esfuerzo. Conchita se sumergió tan profundamente en el cuidado del niño que olvidó por completo que él tenía un pariente de sangre vivo que fácilmente podría reclamar sus derechos. Pasaron días, semanas, pero el abuelo de Carlos no apareció. Conchita comenzó a pensar que todo había terminado. Pero un día, por la mañana, vio desde la ventana abierta que se acercaba un automóvil. La mujer se puso muy nerviosa. Era muy observadora y conocía todos los autos que estaban allí, no tenía dudas de que ese automóvil no pertenecía a nadie de los residentes. Si alguien pudiera permitirse tal automóvil, no viviría en esa casa. El lujoso automóvil se detuvo bajo sus ventanas y cuando un hombre musculoso y bajo salió del automóvil, Conchita lo reconoció de inmediato. Era el mismo Jacobo Bolívar. Había venido a llevarse al niño sin la intervención de la policía. La situación iba a ser muy tensa. Tranquilízate, no te preocupes, dijo Vito de inmediato, tomándola de la mano y levantándose, él mismo bajó, pero Conchita de inmediato lo siguió, sosteniendo al niño en sus brazos. Estaba llorando, tratando de apelar a cualquier piedad, a cualquier emoción que pudiera demostrar que necesitaba a ese niño, que serían padres dignos. Conchita ya estaba de acuerdo en que el abuelo biológico podía ver a su nieto. Pero no estaba preparada en absoluto para que se lo llevara. Por favor, hemos soñado tanto con este niño. Es nuestro destino. Por favor, no nos lo quites. Te lo ruego, como madre. ¿Quieres que me arrodille? Gritó Conchita, sollozando, ya no imaginando su vida sin el pequeño Carlos. No lo llevaba bajo su corazón. No lo había dado a luz, pero lo amaba profundamente, temía perderlo. Jacobo, que los miraba atentamente, levantó las manos en un gesto tranquilizador. Conchita se calló de inmediato. Entendió que no habría ningún escándalo, pero el miedo aún quedaba en lo más profundo de su interior. Espera, hablemos de todo ahora. ¿Puedes dejarme entrar? Supongo que tu hogar es igual que el de todos nosotros. Podemos hablar afuera, y mañana nuestra conversación será de conocimiento público, dijo él. La mujer asintió de inmediato y se dirigió hacia la casa. Vito apretó fuertemente la mano del hombre que había venido por su hijo, siguiendo cada uno de sus movimientos. Tenía una actitud hostil hacia ese hombre. Estaba listo para culparlo, presentar una denuncia. Estaba listo para luchar por el niño que estaban a punto de quitarles, a quien amaban y querían darle un futuro. Cuando entraron, Conchita acostó al niño,
que casi de inmediato se quedó dormido. Ella fue a la cocina, puso la tetera, llevó a Jacobo a la cocina. Él miraba a su alrededor, notaba que vivían bien y suponía que el niño estaría bien aquí. Al menos, Conchita intentó prever sus juicios y pensamientos. Permíteme decirte de inmediato que no he venido para llevarme al niño. Entiendo que todos me odian ahora. Alguien en la policía claramente no puede mantener la boca cerrada, así que la historia se filtró rápidamente a la prensa. Ahora todos saben que llevé a mi propia hija biológica al punto de saltar desde un puente. ¿Crees que estoy buscando reconocimiento por mis méritos?, preguntó él. Aquí está la traducción al español del texto que proporcionaste. A diferencia de Conchita, Vito conocía a este hombre de primera mano, lo había visto en varias ocasiones y Jacobo, en comparación con lo que solía ser, había cambiado radicalmente. Su piel se volvió pálida, había perdido unos 20 kilogramos, se veía demacrado. Parecía alguien incapaz de pensar con claridad. Estaba sumido en su propio dolor y no podía liberarse de él. Soy consciente de mi culpa. Nunca podré perdonarme y créanme, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que este niño crezca normalmente. Estaría encantado de venir si me lo permitieran. Les entregué voluntariamente la custodia, hice todo, pagué para que los documentos se hicieran más rápido. Estoy dispuesto a ayudar. Pagaré la pensión alimenticia. Ayudaré a comprar un departamento. Haré todo como corresponde. Esto no enmendará mis errores. Bueno, tal vez mi hija, viendo todo esto desde el más allá, pueda encontrar un ápice de deseo para perdonarme por lo que hice, dijo Jacobo. Creo que deberíamos decirte, dijo Vito, luego miró a su esposa. Conchita se estremeció, porque no quería hablar. Temía ser reconocida como una ladrona, pero Vito era inflexible. Tu hija dejó una nota, una dirección, una llave. Fuimos y descubrimos que la llave encajaba en la caja fuerte detrás del retrato. Estuvieron en la casa de su madre. No me sorprende que mi hija haya entregado todo lo que le pertenecía a su hijo. Eso es asunto suyo. De ninguna manera reclamo nada. No tienen que temer. Son los fondos de mi hija. Pueden disponer de ellos como quieran. Esto no afectará mi apoyo a mi nieto. Si permiten que venga, vendré. Si quieren que él viva sin saber nada, también es asunto suyo. Ahora ustedes son sus padres, dijo Jacobo. Conchita inmediatamente dijo que no tenía objeciones. De hecho, no tenía ninguna objeción. El niño tenía un abuelo de sangre. Que se relacionen y démosle al niño la oportunidad de tener la mayor cantidad posible de parientes, sin importar cómo fueran antes de conocerlo. ¿Y saben quién es el padre?, preguntó Conchita. ¿No sucederá que aparezca en el tribunal cuando dejemos de ser tutores y nos convirtamos en padres? Sé perfectamente quién es su padre. Puedo darles una garantía del 100% de que ese monstruo no se presentará. Seguramente estará bebiendo, divirtiéndose y alegrándose de haber evitado la responsabilidad, dijo Jacobo. Conchita no hizo más preguntas. Entendió que la situación era demasiado delicada como para interrogar a Jacobo, ya devastado por el dolor. Se sentaron, tomaron té, hablaron mucho sobre el futuro del niño y lo que necesitaban hacer para hacerlo feliz. La exesposa de Leonardo, cuando vio las noticias sobre el niño por primera vez, al principio no pudo articular una palabra. Pero gradualmente comenzó a comprender y a conectar todos los eventos entre sí. Leonardo había encontrado al niño en una cesta cerca del puente. ¿No fue eso uno y el mismo niño? La mujer, segura de sí misma, convencida de que tenía todo el derecho a reclamar el dinero que los padres del niño recibirían, corrió hacia su exesposo, furiosa por haber recibido una suma insignificante por el niño por el que podrían haber pedido millones. Estaba tan enfurecida, tan desconcertada por su comportamiento, que simplemente no pudo controlarse y sabía que tan pronto como llegara, armaría un escándalo monstruoso. Cuando llegó a la antigua casa donde ahora vivía su exesposo, se estremeció. ¿Cómo pudo casarse con ese hombre tan pobre? Se sintió mal consigo misma, por su propia acción. Por lo que había sucedido.
Si hubiera tenido un esposo decente, si alguna vez hubiera pensado con claridad en lugar de tener el único deseo de beber, la situación podría haberse desarrollado de manera muy diferente. Ya tenía enormes deudas de manutención y en lugar de aprovechar la oportunidad para evitar la cárcel, simplemente se quedó en la casa de su madre y esperaba poder conseguir algún trabajo temporal para gastar todo en alcohol. ¿Estás emborrachándote de nuevo aquí?, preguntó ella, entrando precipitadamente en la casa. Aquí está la traducción al español del texto que proporcionaste. Verónica estaba furiosa, maliciosa y parecía una furia lista para despedazar a su enemigo. Leonardo no soportaba cuando su exesposa se enfadaba tanto, que incluso él comenzaba a temerle. Y es que Verónica nunca veía límites cuando se enfadaba, y podía fácilmente atacar a un hombre con los puños solo para demostrar su punto, a pesar de que Verónica misma a menudo recibía golpes de su esposo en el pasado. Sin embargo, esto no le enseñó que pelear con alguien más grande no era la mejor idea. Inmediatamente agarró el periódico arrugado y se lo lanzó directamente a la cara a su ex esposo. «Idiota. ¿Tienes idea de qué niño tenías en tus manos? Imbécil. Este es el nieto de nuestro empresario más poderoso, el señor Bolívar. Si hubieras usado tu cabeza, lo habrías vendido por unos cuantos millones, habrías pagado tus deudas de pensión alimenticia y habrías vivido holgadamente. Podrías haber ayudado a tus propios hijos al menos. Solo piensas en tu vodka», gritó ella. Leonardo, que ni siquiera entendió de inmediato de qué estaba hablando, qué niño era el tema de conversación, simplemente la miraba atentamente, esperando que ella explicara su posición y él pudiera responder de manera argumentada. Pero, ¿qué argumentos podría tener él? Obviamente, estaba completamente desconcertado y su exesposa, que ciertamente no lo estaba, agarró otro objeto y lo lanzó hacia su exesposo. El plato se rompió en pedazos de inmediato cuando golpeó la madera de la pared de la casa. «Idiota. ¿Por qué te envié a estas personas? Pensé que les sacarías dinero. Estas personas están dispuestas a dar cada centavo solo para convertirse en padres. Pero ni siquiera aprovechaste la oportunidad. Sí, criaré a los 2 niños yo misma. No puedes imaginar cuán difícil es esto financieramente y físicamente», gritaba ella. Nuevamente, agarró lo que estaba sobre la mesa y lo lanzó hacia su ex esposo. Leonardo, que comprendió que si no se defendía, ella lo mataría allí mismo, se levantó de su lugar. Su altura era impresionante, pero era demasiado delgado para resistir ahora. En otros tiempos, era mucho más grande, pero en esos tiempos, no bebía, practicaba deportes y en general, era un hombre ejemplar que valoraba a su familia. Luego llegó la amante, el alcohol. A todo esto se sumó un comportamiento impredecible. Verónica, que hasta el último momento le había dado oportunidades y esperanzas de regresar a la familia, esperaba que algún día comprendiera cuán equivocado estaba. Pero parece que eso no fue suficiente. Simplemente se encogió de hombros. Dijo que no le importaba. No estaba listo para la familia, dejó a sus 2 hijos y se fue. «Los traje especialmente a ti. Pensé que venderías al niño y les darías el dinero a tus propios hijos. Debería haber ido yo misma, pero estaba en el hospital con mi hijo menor. No entiendes nada. Ya no quiero verte, ni oírte. Voy a solicitar la privación de tus derechos como padre», dijo ella y ahora Leonardo se puso tenso. Se levantó para seguir a su exesposa, quien inmediatamente se subió al coche. Estaba a punto de ir a ver a esas personas y recibir una compensación financiera, ahora que todo estaba claro. Sabía quiénes eran estas personas y dónde vivían. Todo saldría como debería. Anticipaba cómo obtendría el dinero. Les amenazaría con contarle al empresario sobre el niño que tenían. Estaba absolutamente segura de que Jacobo ni siquiera sospechaba dónde estaba su nieto. Era un argumento convincente. Sabía que en cuanto apareciera en la puerta, estas personas cederían. Leonardo quiso subirse al coche, pero ella no se lo permitió, bloqueó las puertas. Verónica salió del patio y le mostró un gesto obsceno a su exesposo antes de arrancar el motor y salir disparada del lugar. Aquí está la traducción al español del texto proporcionado.
¿Y por qué vino en primer lugar? ¿No sabía ella que a él le daba igual, que ni siquiera reaccionaría? Fue ingenuo esperar que él vendría corriendo con disculpas. Las personas como él son completamente incapaces de disculparse. Cuando llegó al apartamento, para su mala suerte, Conchita estaba parada con el cochecito frente a la casa, riendo y hablando por teléfono. Cuando vio a Verónica, estaba casi segura de que habría una pelea. Conchita se preparó para contraatacar. Había pasado por tanto, se había preocupado tanto, que ahora no permitiría que simplemente alguna mujer llegara y la regañara. Ahora Conchita estaba segura de que podría resistir fácilmente. Incluso si la situación parecía totalmente desesperada. Se enderezó, agarró el cochecito con más fuerza y miró a la enfurecida Verónica. Al principio, Verónica esperaba poder ocultar sus intenciones, pero parecía que la ira que sentía ya estaba escrita en su rostro y era inútil ocultar cualquier cosa. Conchita parecía completamente tranquila, lo que desconcertaba a Verónica. Hola. Por cómo luces, no has venido con buenas intenciones, ¿verdad? Preguntó Conchita, anticipando la conversación que tendrían. Por supuesto, Conchita no era tonta y sabía que probablemente vendría por dinero. Conocía a Verónica desde hacía varios años y la única impresión que tenía de esta mujer era que estaba dispuesta a cualquier truco y artimaña para obtener la mayor cantidad de dinero posible. Si en la prensa aparecía información de que el niño encontrado era el nieto de una persona adinerada, entonces era de esperar que ella apareciera en la familia para obtener fondos adicionales. Conchita. ¿Entiendes que si no fuera por mí, ustedes ni siquiera habrían obtenido a este niño? ¿Verdad? Preguntó ella, deseando comenzar desde lejos para encontrar argumentos adecuados sobre la marcha. Lo entiendo, pero eso no cambia el hecho de que no estamos obligados a darte dinero cada mes. ¿Entiendes? Preguntó Conchita. Necesito 5 millones. Exactamente 5. Si no me pagas, encontraré a ese empresario y le contaré dónde está el niño, dijo ella. Conchita, que inicialmente se quedó perpleja por esa suma, simplemente se quedó en estado de shock. Miraba a su vieja conocida y no podía entender de dónde había sacado esa cifra tan exorbitante de su cabeza. Te decepcionaré mucho, Verónica, pero él sabe dónde está el niño. Jacobo vendrá y se reunirá con su nieto, no planea llevárselo. Además, planea pagar la pensión alimenticia, ayudar. No te hagas ilusiones. Entiendo que esperabas aprovecharte de este argumento para asustarme, que me quedaría sin mi hijo. ¿Verdad? Preguntó Conchita. Nadie tiene la culpa de que seas una tonta. ¿Y qué? ¿Todos deberían compadecerse de ti ahora? Me debes dinero. Estoy segura de que no habrías perdido la oportunidad de ganar algo si estuvieras en mi lugar, dijo ella bruscamente. Por sus ojos se podía ver una completa decepción. Claramente no esperaba que la situación se volviera tan desagradable para ella. Conchita estaba completamente tranquila. Estaba segura de su posición, no tenía miedo ni preocupaciones, simplemente miraba a su antigua conocida con la esperanza de que finalmente entendiera que la situación no estaba a su favor. Verónica, estoy realmente agradecida de que nos hayas brindado la felicidad de la maternidad y sí, te agradezco que nos hayas llamado en ese momento. Puedo compensarte financieramente, pero no habrá millones aquí, dijo Conchita. Puedes gritar a los 4 vientos. Puedes llamar a quien quieras, amenazarme como quieras, pero no funcionará. ¿Entiendes? Conchita trató de hablar lo más calmadamente posible, ya que sabía que Verónica en ese estado podía incluso llegar a la violencia. Necesitaba mantener la distancia en caso de que Verónica perdiera el control. Pero Verónica, que solía lucir valiente y decidida, estaba completamente desorientada en esta ocasión, mirando a su conocida y dándose cuenta de que no había logrado nada. Ve a casa. De verdad, no necesitas venir aquí más. Finalmente me convertí en madre. Tenemos un hijo al que esperamos tanto tiempo. Su madre murió trágicamente. Entonces, ¿por qué este pequeño debería experimentar toda la negatividad que traes contigo? Resuelve tus problemas con tu esposo, con su alcoholismo,
con sus juergas. Resuelve todo ese caos tú misma. Permíteme vivir normalmente, humanamente, dijo Conchita, eligiendo cuidadosamente sus palabras con la esperanza de que su antigua conocida la entendiera. Verónica, que había perdido la única oportunidad de conseguir millones, simplemente se subió al coche. Apenas se alejó un par de kilómetros, detuvo el coche y comenzó a llorar a gritos. Se dio cuenta de que su única oportunidad ya había pasado. Si su esposo no fuera tan terco, si no estuviera interesado en dinero fácil y alcohol, podría haber vendido al niño por mucho más dinero. No entendió qué tesoro tenía en sus manos. Simplemente tomó el dinero y huyó. Como siempre fue y siempre sería. Regresaría al apartamento donde la esperaban sus hijos y volvería a esa vida que la había atormentado. Conchita todavía estaba parada en la entrada. Observaba atentamente todo lo que sucedía. No podía entender cómo Verónica había tenido el coraje de venir aquí y organizar todo este espectáculo solo porque Conchita solía ser una persona mucho más tranquila. Tal vez esperaba intimidarla por su débil carácter o tal vez esperaba obtener dinero fácil amenazando con llevar al niño quién sabe a dónde. Pero Conchita se sentía segura y tranquila. Legalmente, ese era su hijo. Todos los documentos estaban en regla, todas las formalidades habían sido completadas. Era su hijo y ella estaba decidida a darle todo lo que pudiera junto con su esposo. Conchita entró en el apartamento. Cambió al bebé, lo colocó en la cuna, donde inmediatamente comenzó a jugar con los juguetes que ahora le interesaban mucho más que las conversaciones de su madre por teléfono. Conchita quería llamar a su esposo, contarle. Luego, llamar a la madre de su esposo. Todos tenían que estar al tanto de lo que estaba sucediendo. Porque esta mujer podía tener cualquier cosa en mente. Lo esperó en casa y cuando Vito entró en el apartamento, inmediatamente se sintió aliviada, porque ahora podía estar segura de que cualquier conversación con quien fuera se podría dejar en sus manos. A diferencia de Conchita, Vito no veía nada sobrenatural en la situación que se había desarrollado. Cuando aparecieron las primeras noticias en las redes sociales, él advirtió a su esposa de inmediato que Verónica aparecería. Pero Conchita no creyó hasta el final que ella fuera tan mercenaria como para correr hacia ellos después de estas noticias, para amenazar o, peor aún, intentar llevarse al niño de vuelta. Bueno, no te preocupes. Mira, todo ha salido realmente bien. Es genial, ¿verdad?, preguntó él. Conchita miró a su esposo, sonrió, asintió. Vito se acercó a la cuna, donde el bebé ya estaba dormido. Roncaba suavemente, con los puños apretados. Mira qué niño tan encantador. ¿Quién iba a pensar que este año nos convertiríamos en padres, verdad?, preguntó Vito, y Conchita asintió con la cabeza. Incluso ella apenas podía creer que todo hubiera salido bien, que finalmente se habían convertido en padres. Tenía miedo solo de pensar que todo esto podría desmoronarse en un instante. Jacobo detuvo el automóvil. Estaba parado junto a enormes puertas detrás de las cuales se escondían monumentos, lápidas y criptas antiguas. Se sentía como un monstruo porque sabía que su hija, a quien habían encontrado con tanto esfuerzo, yacía en la tierra húmeda solo por su culpa. ¿Por qué no habló con ella en ese momento? Se enfadó como un niño pequeño y dijo que no la ayudaría, que ella lo había avergonzado y que no necesitaba a su nieto. Esperaba que después del nacimiento del bebé, su hija vendría a disculparse con él. La perdonaría y todo volvería a ser como antes. Solo que sin ese idiota de Martín, a quien no podía soportar y aún esperaba que lo encarcelaran. Pero demostrar algo era imposible. Jacobo salió del coche, recorrió el largo sendero y se detuvo junto a una reja de encaje blanco como la nieve. Era esa misma reja y el lujoso monumento. Y eso era todo. ¿Cómo podía disculparse ahora con su hija? Jacobo dejó un enorme ramo de rosas y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas fluían como un torrente. Ni siquiera recordaba cuándo había llorado tanto. Probablemente solo en el funeral de su hija y antes de eso, solo en su propia infancia. Perdóname, hija. Nunca me perdonaré a mí mismo. Tu pequeño vive en una buena familia. Voy,
llevo regalos, doy dinero. Lo criaré como una persona digna. No como yo, y su familia es maravillosa. Perdóname, hija, dijo Jacobo, ahogándose en lágrimas. Venía aquí tan a menudo que temía su propio estado mental. ¿Cuántos más de estos viajes podría soportar su mente? Pensar que nunca podría estar cerca de su hija de nuevo lo hacía sentirse roto y perdido. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos cada vez que pensaba en su hija y recordaba cuántas palabras amargas le había dicho, obligándola a disculparse. Bueno, ella no se hubiera disculpado de todos modos. Habría vuelto a casa, estaría viva, criaría a su hijo. ¿Y ahora qué? Y ahora él estaba de pie junto a la tumba de su hija, mirando la foto de la hermosa y brillante joven que sonreía desde el monumento. Mientras Jacobo estaba junto a la tumba de su hija, ese mismo Martín del que ella estaba embarazada en ese momento, estaba en una clínica. Bonita, el novio de Bonita, y Martín mismo esperaban los resultados de la prueba de ADN. La situación se volvió tan tensa porque Bonita decidió jugar a ser noble y le contó a su novio que el niño no era suyo en realidad. A pesar de que Bonita se disculpó después y dijo que lo dijo en un estado de embriaguez, su novio claramente no estaba dispuesto a pasar eso por alto. Si me entero de que eres el padre de su hijo, no te golpearé, pero créeme, incluso si resulta que no lo eres, de todos modos no habrá amistad entre nosotros. Ni siquiera puedo creer que te hayas metido con mi novia mientras me jurabas amistad, dijo el joven, dirigiéndose a Martín. Martín, en ese momento, estaba en silencio. Estaba terriblemente confundido y apenas podía imaginar qué hacer a continuación si resultaba que ese era su hijo. Daría cualquier cosa por retroceder en el tiempo y no engañar a su novia. Ni siquiera sabía si amaba a alguien más que a sí mismo. Había engañado a Bonita y Elena, y ahora incluso a su amigo. Cada vez que pensaba en su ex, en cómo terminó su vida, dejando a su hijo atrás, todo dentro de él se convertía en un bloque de hielo. Sus entrañas se destrozaban. No había alegría. Después de todo, ya tenía un hijo, y ahora tendría otro. Al principio, cuando Martín se enteró de que el niño tenía nuevos padres, se alegró muchísimo de que no tendría que pagar pensión alimenticia ni involucrarse en la vida del niño. Pero después de eso, Martín sufrió tantas desgracias y la vida le dio una lección tan dura que daría cualquier cosa por ver a su hijo. Incluso si eso significaba renunciar a una gran parte de su presupuesto. Se dio cuenta de cuánto quería a Elena en realidad. Que dudaba que alguna vez pudiera amar a alguien más. No la valoró, la ofendió y alzó la mano contra ella. En lugar de amarla y criar a su hijo juntos, incluso si fuera difícil, la abandonó a su suerte, y ella no lo soportó. Una enfermera baja y regordeta salió hacia ellos y les entregó algunos papeles. El primer sobre lo abrió el novio de Bonita, luego se acercó a ella, hizo un ademán, pero finalmente no la abofeteó, aunque lo deseaba profundamente. Se contuvo, apretó los puños, tiró el papel y salió de la habitación. La enfermera que aún estaba parada en el pasillo ni siquiera reaccionó, ya que había visto cientos de situaciones similares. No había lugar para el perdón. Martín abrió su papel y ahí estaba, la confirmación. El hijo de Bonita también era suyo. Pero en el caso de Elena, ya estaba dispuesto a criar al niño, aquí no había nada de eso. Simplemente había tenido relaciones sexuales con ella en un estado de embriaguez, sin controlar su propia lujuria. No la amaba. No le gustaba. No quería tener una relación con ella. Bonita estaba de pie frente a él, con la cabeza baja. Sabía que si no le decía todo en este momento, nada cambiaría. E incluso si le decía algo, la situación seguiría sin cambios. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó Bonita. Se sentía totalmente desconcertada. La persona a la que amaba, y a la que había sido infiel por razones desconocidas, se había ido, dejándola con el niño. El padre del niño nunca mostró interés en ella, excepto aquella vez en el coche, y ahora estaba paralizado y perplejo. Todos sus amigos sabían que Martín había cambiado mucho después de que se enterara del destino de su ex. Pero no podían esperar que este cambio fuera benévolo con Bonita. Bonita tragó ruidosamente,
y él la miró como si no hubiera escuchado su pregunta inicial. ¿Y qué propones tú? No te amo, nunca te he amado. No me necesitas. Tuvimos sexo estando borrachos y ya está. ¿Por qué debería ser responsable ahora de que no pudieras controlarte? Respondió Martín bruscamente. El niño no es culpable. Dijo Bonita, y de nuevo las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, que no podía detener. Por la mañana, cuando estaba a punto de venir aquí, se decía a sí misma que no lloraría. Se repetía a sí misma que era fuerte y valiente, que podía hacerlo, que no había nada de qué preocuparse. Pero ahora estaba de pie y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Las lágrimas mojaron su vestido blanco como la nieve. Estaba llorando, y él no sentía lástima por ella ni arrepentimiento. Solo experimentaba un sentimiento desagradable y creciente de ira. Ya perdiste a un hijo. ¿Realmente quieres perder a otro? ¿Y si esta es tu oportunidad de disculparte con Elena? Le preguntó Bonita a través de las lágrimas. Cállate. Cierra la boca antes de que yo la cierre. Gritó Martín, dejando a Bonita en solitario y llorando. Cuando se subió al coche, arrancó tan bruscamente que parecía que tendría que llevar el coche al taller. Sin embargo, la sensación era asquerosa por dentro, proveniente de sí mismo, de la situación, de un sentimiento absurdo de que nada podía cambiar. Estaba asqueado de sí mismo y de toda esta maldita vida. Todos me enseñan a vivir. Demasiado tarde. Gritó, golpeando el volante. Cuando se acercaba al pueblo donde vivía su madre, se detuvo cerca del puente. El puente de hierro gigante parecía completamente ajeno y antinatural en ese lugar. Bajó del coche, se acercó al borde, agarró la barandilla del puente con ambas manos y gritó con todas sus fuerzas. Abajo, en algún lugar a gran velocidad, el río llevó su grito lejos, hacia lo desconocido. Ella estaba parada justo aquí. En este mismo lugar, y luego, al darse cuenta de que todo había terminado, dio un paso. Estaba temblando. Martín se odiaba por haberla dejado en ese entonces, por no haberla llamado ni haber venido ni una vez. Se estaba divirtiendo, bebiendo, disfrutando. Todo estaba bien para él, como quería. Mientras tanto, ella pensaba todos los días en cómo dejar a su hijo y liberarse de una horrible sensación de culpa. ¿Y si todo podría haber sido diferente? Él podría haber venido, haberse disculpado y haber dicho que serían una familia. Él habría conseguido un trabajo, habría proporcionado, habría tratado de ser un buen padre y esposo. Luego, el padre de Elena también habría comprendido lo tonto que había sido y también les habría ayudado. Tal vez incluso habría ayudado a Martín a encontrar trabajo. Elena estaría viva, criaría a su hijo y no estaría atormentada por un sentido abrumador de culpa que seguramente la habría vuelto loca. Martín seguía de pie, mirando al vacío. También sintió un deseo salvaje de ir tras ella en ese momento. Se odiaba a sí mismo, odiaba esta situación y odiaba la vida. Cuando se subió de nuevo al coche y se alejó del puente, miró involuntariamente hacia ese rincón donde seguramente estaba la canasta, donde su hijo estaba, sin saber qué le había ocurrido a su madre. Martín se culpaba solo a sí mismo. A pesar de que intentó culpar públicamente a cualquiera. Cuando llegó a donde estaba su madre, ella lo abrazó. Se inclinó sobre ella y lloró como un niño pequeño. Lloró, ahogándose en lágrimas, pidiendo perdón a quién sabe quién, y por dentro todo se retorcía de dolor. Lo hacía lamentar el haberla dejado aquí. Mamá, es mi culpa. ¿Me escuchas? Es mi culpa. La dejé aquí. No pudo soportarlo, no pudo hacerlo. Todavía era una niña. Es mi culpa en todo. Repetía Martín una y otra vez, y las lágrimas caían a raudales por su rostro, empapando el albornoz de su madre. La anciana mujer permanecía en silencio, abrazando a su hijo, con la esperanza de que se calmara, pero él no podía tranquilizarse. Pasó más de una hora antes de que sus sollozos se detuvieran. Su madre nunca había visto a Martín en ese estado y incluso se asustó, pensando que tendría que llamar a una ambulancia, porque él estaba teniendo una verdadera histeria.
Pero cuando Martín dejó de llorar, sintió un vacío dentro de él y trató simplemente de respirar profundamente y luego se calmó. Resulta que Bonita está esperando un hijo mío. Hicieron la prueba de ADN hoy. Resulta que yo soy el padre, dijo Martín en voz baja y simplemente miró a su madre. ¿Por qué me pasa todo esto? Primero los problemas con Elena. Ahora esta Bonita con el niño. ¿Por qué?, preguntó él. La madre no dijo nada. Quería darle tiempo para que él lo comprendiera por sí mismo. Ya lo había comprendido todo. Sí, lo sé. Todas estas son consecuencias de mis decisiones. ¿Por qué no se puede rebobinar todo? ¿Sabes? Como en un juego. Guardas, cargas y listo. Si pudiera cambiar algo, volvería al día en que Elena dijo que estaba embarazada. Le habría confesado mi infidelidad. Habría enfrentado mis miedos. Me habría obligado a estar con ella. Habría amado al niño, habría sido un buen padre. No habría dejado que ella hiciera esto, dijo Martín. La madre le acarició la cabeza suavemente, esperando que se calmara un poco, y eso realmente ayudó. Entonces llama ahora mismo a Bonita y dile que no abandonarás al niño. Entiéndeme correctamente, Martín. Puedes no amarla. Pudo haber sido solo por la embriaguez, pero es hora de madurar. La vida te ha castigado lo suficiente como para que crezcas, para que tomes responsabilidad por tus acciones. Además, Elena seguramente verá desde el más allá cómo has cambiado y podrá perdonarte, dijo la madre. Martín asintió, pero incluso él tenía dificultades para imaginar qué tipo de padre podría ser, pero sabía que tenía que llamar. Conseguiría un trabajo, pagaría la pensión alimenticia y trataría de construir una relación con Bonita. Pero incluso si esa relación no llevaba a nada, sería un buen padre. Martín volvió a Bonita. Intentó establecer una relación con ella y lo lograron. Un año después se casaron, criaron al niño juntos y esperaban el nacimiento de su hija. Martín aún visitaba la tumba de Elena a veces, y luego fue a ver al padre de ella y le pidió perdón. Jacobo, que ya estaba cansado de vivir con culpa, perdonó al joven y lo dejó en paz. Conchita y Vito criaron al hijo. Él creció no por días, sino por horas. Era un niño alegre y vivaz que por ahora no tenía preocupaciones. Jacobo a menudo visitaba a su nieto, le llevaba regalos y simplemente pasaba tiempo con él, y luego lloraba a menudo en el coche. Porque el niño tenía los ojos de su hija, que él no pudo salvar, y seguramente Elena, si pudiera verlo, estaría contenta de que él tuviera una familia y de que su abuelo lo hubiera aceptado.